Hola mapleros, soy Blaswar y les doy la bienvenida a otro capítulo de Blaswar te cuenta una historia del Maple Story. En esta ocasión les voy a narrar la historia de Freud, el primer maestro dragón, antiguo líder de los héroes que se enfrentaron al mago negro y gran erudito de la magia del tiempo. Así que les recomiendo que se busquen su silla favorita, vayan a su mapa predilecto para estar AFK y escuchen esta historia. Hace muchísimos años atrás, en el mundo Maple, cuando aún la amenaza del mago negro no existía en este mundo, vivía un joven llamado Freud. Se dice que el pequeño Freud vivía en una aldea cercana a Lifri, en el continente de Osiria. Un día, su aldea fue invadida por monstruos que comenzaron a destruir todo a su paso. Todo era caos, guerra y desesperación para estas pobres personas indefensas, hasta que un milagro llegó a sus vidas. Era nada más y nada menos que el Mago Blanco. Su nombre ya se estaba escuchando por todos lados. El Mago Blanco lo salvó a él y a su gente. Es entonces cuando un pequeño Freud, antes de que el Mago Blanco se retire del lugar, le regala una moneda, afirmándole de forma orgullosa, mientras le brinda el pequeño pedazo de metal, que él se convertiría en un gran mago como su salvador, para poder proteger a su familia. El Mago Blanco, algo tímido, agradeció aquel pequeño especial regalo. Así es como este pequeño niño creció y luego de estudios y prácticas y muchos más estudios de magia, se convirtió en un mago excepcional. Sus dotes como magos eran conocidos por todo Siria. Incluso Freud llegó a estudiar en las antiguas escuelas de magia que se ubicaban en el Nat. En ese continente llegó a construir una torre, en una edad adulta, torre que años después sería utilizada con un propósito sumamente importante y el cual cambiaría el curso de la historia. Como mencioné antes, Freud era un gran mago, dotado con grandes dones innatos para la magia, especializado sobre todo en la magia del tiempo. Sin embargo, Freud estaba muy interesado en los dragones y en la magia que ellos guardaban en sí. Freud sabía que en Lifri vivían muchos tipos de dragones, pero había una especie de dragón que le atraían de sobremanera y llamaban su curiosidad. Eran los dragones Onices, comandados por su líder y rey Afrien. Afrien, el rey de los dragones de Onice, era el más grande de su especie. A pesar de sus muchas diferencias, Afrien amaba a los humanos, como amaba a todo tipo de vida. Cuando Freud apareció ante él, encontró un espíritu afín, un ser humano que compartía su amor filosófico por todas las formas de vida. No queriendo perder esta oportunidad, el mago y el dragón se comprometieron el uno al otro por un pacto espiritual de defensa y entendimiento mutuo. Se unieron usando muchos rituales y hechizos poderosos, creando el primer pacto espiritual, el precursor de los muchos que vendrían después. Según el pacto, sus dos espíritus se convertirían en uno, y el vínculo resultante sería inquebrantable, incluso duraría más allá de la muerte. Los beneficios del pacto espiritual fueron muchos y poderosos. Mago y dragón se nutrieron mutuamente. Así es como Freud se convirtió en el único humano en crear un pacto espiritual de bondad inquebrantable de poder y fusión junto con un dragón, empezando a ser conocido así como el único Dragon Master de su época. Los dos se volvieron más fuertes juntos de lo que jamás podrían haberlo hecho solos. Juntos marcaron el comienzo de una era de paz y justicia, brillando aún más durante el breve periodo de tiempo que duró. Pero todo esto se haría añicos cuando el gran mal despertara finalmente en el mundo Maple, como ya estaba predicho. El mago negro había surgido y la paz que se intentaba tener en el mundo Maple se había esfumado lentamente. En su búsqueda por comandantes, vasallos y seres que se unan a su cruzada para la destrucción y reconstrucción de su nuevo mundo, el mago negro descubrió el increíble poder de los dragones Onices
y lo codició para sí mismo. Una noche, mientras Freud estaba fuera, el mago negro se concedió una audiencia con el gran rey dragón Onis. Incapaz de comprender la fuente del gran poder del dragón Onice, el mago negro le pidió a Afrien que se uniera a él y traicionara a Freud y a los humanos que tenía a su cuidado. Le prometió al rey que trabajando juntos podrían volverse más poderosos de lo que cualquiera pudiera imaginar. Afrien, en cambio, trató de explicar que la fuente del poder del dragón Onice era el amor y la confianza que provenían del pacto espiritual. Él era incapaz de traicionar a su amigo, ni habría roto el pacto aunque fuera capaz de hacerlo. Enfurecido, el mago negro juró que si los dragones Onice no se unían a él, serían destruidos. Como no recibió la respuesta que él deseaba, asedió Lifri, el hogar de los dragones Onice, y acabó con todos los dragones, exceptuando por uno solo, un pequeño huevo que Afrien, apenas duras, logró proteger. Freud guió a sus amigos y a él mismo dentro del Templo del Tiempo, donde ellos se enfrentarían cara a cara con el mago negro. Él les dijo a Luminus, Phantom y al héroe olvidado que esperen afuera mientras los otros restantes se iban adentrando al templo. Luego Aran se quedaría en el camino peleando contra la horda de monstruos enviadas por el mago negro. Ya en la habitación final, donde se enfrentaron contra el mago negro, en aquella última pelea, Mercedes, la reina de los elfos, cae inconsciente. Ahí llega Luminus junto al héroe olvidado y luego de argumentar con un herido Freud, deciden usar el hechizo prohibido. Ese hechizo seguro de que iba a funcionar, pero como dice el tío de Peter Parker, un poder conlleva una gran responsabilidad. Para que ese hechizo funcione, uno de ellos tenía que sacrificarse y ser olvidado de la existencia de todo y de todos. Después de una batalla intensa y luego de un gran sacrificio, el mago negro fue sellado, no sin antes maldecir a todos los héroes y enviarlos con una explosión lejos del Templo del Tiempo. Freud, junto a Aran, Mercedes y Afrien, fueron enviados en las afueras de Lifri, donde Afrien le pediría a un aventurero ayuda con algunas tareas, las cuales involucraría llevarle a Freud un huevo, para cuando él despierte, lo cual eventualmente iba a suceder. Cuando el mago negro intentó maldecir a Freud y romper la bondad y el vínculo entre Freud y Afrien, su compañero dragón tomó la maldición en vez de este. Como consecuencia, Afrien fue congelado y Freud vivió por mucho tiempo. También se dice que dejó protegido y escondido de las manos del mago negro un huevo de Afrien, asegurando la supervivencia del dragón Onice, sabiendo que en algún momento aparecería un sucesor, alguien que tuviera el suficiente poder, capacidad y bondad en su corazón para volver a realizar ese pacto de amor, bondad y poder que él una vez había realizado con su gran y antiguo amigo Afrien. Después de la batalla contra el mago negro, creyendo en el regreso de sus amigos, elabora un anillo que contendría los recuerdos de todos ellos, para que nunca se olviden el uno del otro y para cuando el anillo se pierda, los recuerdos aún persistan. Incluso a pesar de la victoria de él y sus amigos contra el mago negro, Osiria todavía tenía mucha violencia y sufrimiento. Por una vez él estaba perdido y recordaba cómo Afrien siempre estaba allí con él en esos tiempos difíciles, pero esta vez estaba solo. Decide entonces que pasaría el resto de sus días de vigilia, viajando y transfiriendo alguno de sus poderes al anillo, con la esperanza de que algún día el anillo se convierta en un buen compañero, como lo fue Afrien para quien lo encontrase. Durante sus viajes ve a un hombre correr directamente hacia el peligro, lo que sorprende a Freud, pero también le abre los ojos. Había estado tan obsesionado con asegurarse de que sus amigos y él mismo no sean olvidados,
que olvidó la razón por la que arriesgaron sus vidas en primer lugar, para proteger a otros que no puedan protegerse a sí mismos. Decide entonces que desde mañana le pasaría el anillo a la gente, con la esperanza de que este anillo le sirviera y sea útil a nuevos héroes. No se sabe mucho después de esto sobre Freud. Muchos creen que este gran mago del tiempo, maestro dragón y antiguo líder de los héroes, murió a causa del paso del tiempo, pero nunca se dijo nada oficialmente. Lo que sí puedo decirles es que sus antiguos conocimientos pudieron ser pasados, y su gran sacrificio, su bondad y sueños de que algún día alguien en algún lugar nacería un ser digno capaz de seguir sus pasos, finalmente se cumpliría. Y cientos de años después de los sucesos del Mago Negro, donde en el mundo las historias de los héroes eran leyendas en antiguos libros llenos de polvos encasillados en antiguas bibliotecas, en una pequeña granja, en las afueras de las tranquilas tierras de Génesis, en el continente de Victoria Island, un pequeño niño granjero tenía un sueño en particular, un sueño donde se encontraba un gran dragón, y este dragón le decía que finalmente estaba preparado para realizar el pacto. Pero esa historia y ese pacto se los contaré en otro video. Y así, mis amigos mapleros, hemos conocido la historia de este gran mago excepcional. Qué profunda y linda es la historia de Freud, el líder de los héroes, gran maestro dragón, genio mago y gran mago del tiempo. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos y amigas del mundo Maple? Me encantaría saber sus opiniones. Vamos, no sean tímidos y dejen sus opiniones o comentarios en la caja de comentarios, dicho sea la palabra. También les quiero pedir que por favor, si las historias que les estoy contando les gustan, por favor se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis. Gratis, que ni siquiera les cuesta mesos, chicos. Así que antes que me olvide, si se suscriben, no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de las historias que Blastwar va subiendo poco a poco. Yo, Blastwar, se los voy a agradecer de todo corazón. Estoy súper agradecida por mis suscriptores, tanto en Facebook como en YouTube. Sé que no subo mucho contenido ni soy tan constante, y por eso último pido disculpas a los que intentan seguirme por mi poca constancia. Muy bien, mis amigos mapleros, creo que ya hemos estado extendiendo mucho este video. Ya casi es hora de ponerse a entrenar o a farmear. Así que párense de sus sillas, hagan sus voces, hagan sus dailies, entrenen mucho para llegar a sus metas. No se rindan, mis amigos mapleros, que pronto Blastwar les traerá un nuevo video con una nueva historia. Hasta pronto, mapleros.